Bueno, señores, buenos días. Hoy tenemos el lujo de tener con nosotros a la catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oviedo, Paz Andrés Sáenz Santamaría. Para hacer la presentación entré en Google, pones Paz Andrés y ya aparece... Es terrible, tremendo. Entre otras cosas, bueno, pues participó en la confección del curso de Derecho Internacional Público con el que fue mi maestro Julio Diego González Campos y con mi amigo Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, alias Mitch. También hizo los materiales de prácticas de Derecho Internacional Público. Bueno, multitud de publicaciones, pero para que veáis que la charla de hoy es una sabia en este tema, pues también hizo estudios sobre la reforma institucional del Tratado de Niza, que será el anterior al Tratado de Lisboa, y el sistema institucional de la Constitución Europea, más legitimidad, eficacia y visibilidad. Sobre este tema nos habló en su día Ignacio Villaverde. Por aquello de que era derecho constitucional, pero cuando en realidad había que haber llamado a Paz Andrés, pero hoy lo corregimos, ya que tenemos Paz cuando quieras. Somos complementarios. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que para mí es un gusto estar aquí y quiero agradecer muchísimo la presencia a todo el mundo. Además, hay personas a las que desde hace mucho tiempo les tengo mucho cariño y os agradezco, Carlos, Luis y por supuesto a todos los demás que hayáis venido, que hayáis tenido el valor de venir a escuchar un tema un tanto árido, como es lo relativo al Tratado de Lisboa, ¿no? Y bueno, por supuesto sabes que siempre contáis conmigo para hablar de los temas en los que yo pueda ser útil y aportar algo. No creo que sea el caso del día de hoy, pero bueno, a lo mejor otro día más adelante me supero. Bueno, yo creo que de lo que se trataba era de hablar de los aspectos generales del Tratado de Lisboa, ¿verdad? Eso lo habíamos comentado. He preparado esta presentación en PowerPoint, primero para demostrar una modernidad tecnológica, ¿verdad? Y segundo, porque a lo mejor nos puede ayudar algo a seguir mejor esta cuestión que la verdad es que tiene una complejidad técnica y una jerga pues bastante engorrosa, ¿no? Voy a intentar bueno, pues transmitiros los pocos conocimientos que yo tengo al respecto. Vamos a ver, ¿se ve todo más o menos bien? Sí, creo que sí. Sí, se ve todo. Bueno, como sabéis, el Tratado de Lisboa es la solución que le dieron los Estados miembros de la Unión Europea al fracaso de la Constitución Europea. Una vez que se conocieron los resultados negativos de los referenda en Francia y en los Países Bajos y que se vio que el tema se atascaba, se entró en una situación de impasse y finalmente los Estados, en un Consejo Europeo de junio de 2007, decidieron enfocar la cuestión hacia un tratado tradicional. Bueno, hay que aclarar que en realidad la Constitución Europea era un tratado internacional, a pesar de que bueno, le dieron ese nombre y se pretendía buscar con ella una cierta simbología de progreso en la integración europea, pero la verdad es que la Constitución Europea era un tratado que tenía que ser ratificado como tal por todos los Estados miembros y precisamente esa fue la razón del fracaso, que hubo dos Estados que no iban a poder ratificarlo y además ya se adivinaba que algunos otros no lo iban a hacer. La prueba es que luego, o que iban a tener dificultades, la prueba es que Irlanda después también planteó problemas ya con el Tratado de Lisboa. Pero bueno, en todo caso, fracasada la aventura constitucional, los Estados miembros en un Consejo Europeo de junio de 2007 deciden desbloquear la situación y enfocarlo hacia un tratado tradicional, ¿no? Y entonces adoptan un mandato muy cerrado para que lo desarrollara una conferencia intergubernamental, es decir, para que se desarrollara en reuniones de representantes de los Estados exclusivamente. Recordaréis quizá que la Constitución Europea se elaboró en dos fases distintas. Primero actuó un órgano muy original al que hasta entonces solamente se había acudido una vez, que era el órgano llamado Convención Europea. La Convención Europea es un órgano no previsto hasta ahora en los tratados y que estaba formado por representantes de la Comisión, por supuesto de los Estados miembros, pero también del Parlamento Europeo, de los parlamentos nacionales, y además es un órgano que pidió opinión en general a las sociedades de los Estados miembros. Una experiencia de ese tipo, un órgano de esas características, solamente había funcionado una vez con anterioridad, que fue para elaborar la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Fue la primera vez que se había acudido a ese tipo de órgano, porque hasta entonces los tratados y los tratados de reforma los elaboraban solo en conferencias intergubernamentales, en reuniones de los Estados miembros. Funcionó bien el sistema convención para hacer la Carta de Derechos Fundamentales y entonces se pensó que para hacer la Constitución Europea pues era adecuado también recurrir a la convención. Por eso la Constitución Europea la elabora primero la convención
y luego el texto que ellos hicieron pasó a una conferencia internacional en el sentido clásico, ¿no? Que fue la que cerró definitivamente el texto. Bueno, pues cuando deciden enfocarlo ya por la vía del Tratado de Lisboa, abandonan el recurso a la Convención y deciden que esto se haga, que el texto se prepare exclusivamente en reuniones de los Estados miembros. Y además establecen un mandato, en este Consejo Europeo de junio de 2007, establecen un mandato muy cerrado, es decir, que determinaron claramente cómo había que hacer y qué debía quedar en el texto del Tratado de Lisboa. Un mandato absolutamente cerrado en el cual, bueno, lo que se ponía de relieve es que los que tenían el control y no querían renunciar a él eran los Estados. Los Estados, como sabéis, siempre se dice que son los dueños de los tratados, evidentemente. Son los que han creado las comunidades europeas y son los que controlan los tratados. Bueno, pues lo demostraron con toda claridad a la hora de hacer el Tratado de Lisboa, porque en este Consejo Europeo se aprobaron una serie de páginas donde decía lo que tenía que figurar y lo que había que quitar. ¿Y qué es lo que quisieron quitar de la Constitución Europea? Pues sobre todo los aspectos más constitucionales, lo que tenía una apariencia más constitucional. Por ejemplo, la bandera, el himno, determinadas referencias y, por ejemplo, la denominación que querían darle a los actos de la Unión Europea. En la Constitución Europea lo que se preveía era que lo que hasta ahora conocemos como reglamentos y directivas pues dejara de llamarse así y pasaran a llamarse ley y ley marco. Bueno, pues eso es una de las cosas que quitaron, ¿no? Pues seguiremos, por tanto, y luego os lo diré de nuevo, seguiremos con reglamentos y directivas. Pero ¿por qué hablo de la bandera y el himno, que bueno, que es algo que el partido todo el mundo asume? Pues no, ellos pensaban que los símbolos eran bueno, pues podían aumentar esa apariencia de constitución que ellos pensaban que no se quería. Y es verdad que a la hora de analizar los resultados negativos de esos referenda, llegaron a la conclusión de que a los europeos, o al menos a algunos pueblos de los Estados miembros, esas apariencias constitucionales no les gustaban. En los Países Bajos lo dijeron claramente: nosotros tenemos nuestra Constitución, no necesitamos otra. Pensamos que la Unión Europea es otra cosa, es una organización internacional, pero no una Constitución. Nosotros tenemos nuestro Estado y nuestra Constitución. Pero el hecho de tener una bandera y un himno no quiere decir que haya una Constitución. Había la bandera y el himno antes de la Constitución. Pero en este Consejo Europeo decidieron cualquier cosa que pueda sonar a ello, lo quitamos. Por ejemplo, el cargo de ministro de Asuntos Exteriores, que estaba previsto también en la Constitución. Han mantenido el cargo, pero le han quitado el nombre. Y ahora es la alta representante de la Unión Europea para la política exterior. Por lo mismo, pensaron que la expresión ministro era estatal y que se había constatado que eso no se quería. Yo no sé si le echaron la culpa a los pueblos de los Estados miembros, o en realidad eran los Estados los que no querían que tuviera esa apariencia constitucional. Es muy probable. Porque la verdad es que la Convención Europea había llevado las cosas muy allá. Ese órgano plural al que me refería, que fue presidido además por Giscard d'Estaing. Giscard, político de muchísima experiencia, con fuerte personalidad y con ideas muy claras. Entonces, Giscard orientó el trabajo de la Convención Europea hacia un texto constitucional con esas características. Mientras que los Estados, cuando crearon esa convención, lo que dijeron fue una cosa como mucho más abierta y más flexible. Era, bueno, habría que pensar si más o menos a largo plazo podríamos acabar pensando en un texto constitucional. Eso es lo que dijeron los Estados cuando decidieron poner en marcha el proceso. Los Estados, por tanto, no habían dicho directamente: queremos una Constitución europea y le pedimos a la Convención que la elabore. No, fue la propia Convención la que, cuando empezó a reunirse, dijo: bueno, vamos a hacer una Constitución europea. Dado que los Estados han dicho que se podría pensar en esto, nosotros ya lo tenemos pensado. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Entonces ellos dijeron en sus primeras reuniones: lo tenemos pensado, queremos hacer una Constitución europea, queremos eliminar a las comunidades europeas y queremos fusionar todos los tratados. Eso fue lo que dijo la Convención y lo hizo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a lo mejor los Estados al final habían tenido que aceptar el texto de la Constitución Europea porque, claro, estaban obligados. Ellos habían creado el mecanismo previo y tenían que asumir lo que había decidido el mecanismo. Pero en cuanto tuvieron la oportunidad, dijeron: eliminamos todo esto porque en realidad no nos interesa.
y para ello invocaron a que en los Países Bajos había comentado que no les gustaba, que en Francia a lo mejor también podían tener reticencias, etc. Así. Entonces, establecen ese mandato y efectivamente en 3 meses los fundamentalmente ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros y los servicios jurídicos del Consejo y de la Comisión trabajaron sobre todo en aspectos técnicos y elaboran el Tratado de Lisboa, que se cierra pues a finales de aquel año, ¿no? Entonces, el Tratado de Lisboa, si empezamos comentando los aspectos más formales, es un tratado de reforma de los tratados anteriores, ¿no? Y es un tratado muy complejo, porque está el texto del Tratado de Lisboa, 11 protocolos anexos al Tratado de la Unión Europea, más el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, luego voy a explicar mejor todo esto, más protocolos anexos al propio Tratado de Lisboa, más 43 declaraciones anexas a los tratados, más 7 declaraciones diversas que hicieron unos cuantos estados por su cuenta, ¿no? Por tanto, tratado de reforma, tratado complicado. ¿Qué quiere decir tratado de reforma? Pues que en realidad él en sí mismo no tiene cláusulas sustantivas. El Tratado de Lisboa como tal, su finalidad es introducir reformas en los tratados previos, de la manera que veremos ahora, introducir las reformas y punto. Con lo cual, él en sí mismo no tiene contenido, ¿no? Digamos que su contenido se difumina o se realiza con las modificaciones que incluye en los otros tratados. Habrá que hacer un texto refundido, ¿no? Ya existe. Ah, ya existe. Ya está. Mira. No hay problema. Está todo controlado. Bien. Sí. Y además hay diversas publicaciones, Tecnos, Civitas, todo. No, las editoriales han respondido. No hay ningún problema. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Qué nos queda de los tratados constitutivos? Os recuerdo cómo estaba la situación hasta entonces. Inicialmente había 3 tratados constitutivos. Cuando se crean las comunidades europeas en los años 50, ya del siglo pasado, son 3 tratados. El Tratado CECA y luego el Tratado de la Comunidad Económica Europea y el Tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Bueno, ¿qué pasó después de esto? Pasó que en Maastricht se adopta el Tratado de la Unión Europea, que de alguna manera se superpone a los tratados constitutivos. No quiero decir con esto que tenga mayor valor jurídico, no, tiene el mismo rango, pero es una especie de tratado de cobertura, tal como se configuró en Maastricht, es un tratado de cobertura al cual se enganchan los tratados constitutivos de las comunidades europeas. Entonces, el Tratado de la Unión Europea hecho en Maastricht tiene un artículo que dice: el Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero tiene el siguiente contenido, y ¡blum!, va todo el texto del tratado. Otro artículo que dice: el Tratado de la Comunidad Europea, porque Maastricht es el que le cambia el nombre a la Comunidad Económica Europea y pasa a nombrarla Comunidad Europea. Bueno, pues el artículo dice: el Tratado de la Comunidad Europea es el siguiente. Con lo cual es una especie de perchas que tenía el TUE, y el TUE, aparte de eso, regulaba aspectos generales en relación con la Unión Europea y regulaba también los llamados pilares de cooperación intergubernamental. Pilares de cooperación intergubernamental que habían empezado ya con el Acta Única Europea en los años 80, es donde se había introducido la política exterior común, que entonces se llamaba Cooperación Política Europea, y se había introducido también en el Acta Única lo que entonces se llamaba en la jerga comunitaria la CAJAI, que es la cooperación en los asuntos de justicia interior. Entonces, empiezan los pilares de cooperación intergubernamental en el Acta Única, el Tratado de la Unión Europea los retoma como pilar PESC, Política Exterior y de Seguridad Común, y como pilar CPJP, que es Cooperación Policial y Judicial en materia penal. Le cambia el nombre y de CAJAI pasa a llamarlo CPJP. ¿Qué quiere decir eso de pilares de cooperación intergubernamental? Que son materias no integradas, son materias respecto de las cuales los Estados no han hecho una cesión del ejercicio de competencias soberanas, a diferencia de lo que ocurre con los tratados constitutivos, sino que son de cooperación intergubernamental, la acción exterior, la cooperación en los asuntos de interior, son de cooperación intergubernamental. Lo que pasa es que las instituciones de la Unión se encargan también de actuar en esos ámbitos, pero con unas reglas distintas, con unos procedimientos distintos y con unos actos que adoptan distintos. Por ejemplo, en el pilar de la CPJP, los actos eran las decisiones y las decisiones marco. Ahí no funcionaban hasta ahora los reglamentos, las directivas, etc., ¿no? Por tanto, el TUE hace colgar de él los tratados constitutivos y además regula cuestiones generales de la Unión Europea
y regula los pilares de cooperación intergubernamental. Y una cosa más respecto del TUE hecho en Maastricht, para que entendamos lo que va a venir después. La Unión Europea no es una organización internacional. Las que eran organizaciones internacionales eran las otras tres: CECA, Euratom, Comunidad Europea. La Unión Europea es una especie, decían algunos, de idea de síntesis que pone de relieve pues el proceso de integración, el significado del proceso de integración. Otros decían, es una superestructura, ¿no? Pero como tal no era organización internacional. Se debatió, la doctrina, debatimos en su día si tenía o no personalidad jurídica internacional. Y la conclusión a la que llegamos es que como el TUE le asignaba competencias para celebrar algunos tratados internacionales en el pilar de la CPJP, pues lógicamente si tenía competencia para celebrar esos tratados internacionales, pocos, pero algunos, para ello tenía que tener personalidad jurídica internacional, pero nada más, por tanto personalidad muy limitada. Los que la tenían eran las comunidades europeas. Bueno, siendo esto así, luego hubo otros tratados de reforma, Tratado de Ámsterdam, Tratado de Niza, y aparte de eso, en el año 2000 la CECA expiró. La CECA se creó con un plazo de 50 años y terminó en el año 2002, con lo cual nos quedamos a partir de ese año con dos comunidades europeas, Comunidad Europea y Euratom, y bueno, todo el lío este del Tratado de la Unión Europea. Entonces, ¿qué es lo que hace el Tratado de Lisboa desde el punto de vista formal? Bueno, pues desde el punto de vista formal lo que vamos a tener, lo que tenemos ahora ya, es el Tratado de la Unión Europea, que viene de Maastricht y al que el Tratado de Lisboa le introduce determinadas modificaciones sustantivas, el Tratado de la Unión Europea y lo que ahora se llama el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es el antiguo Tratado de la Comunidad Europea, pero cambiado de nombre, con alguna modificación material también, pero básicamente es el Tratado de Roma de la Comunidad Económica Europea. Ese ahora ya no se llama así, se llama Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque como vamos a ver enseguida, la Comunidad Europea ha desaparecido y ha sido sucedida por la Unión Europea. Pues sí, vamos simplificando dentro de lo que hay. Si se van creando nuevas cosas, pero no se eliminan las otras y se superponen, ya contribuye al poco aprecio de la Unión Europea, yo creo, entre la gente, que es que no hay manera de enterarse de nada, claro, porque efectivamente. Pues el hecho de que vayan desapareciendo cosas, bueno, sí, no, en ese positivo, sentido, ¿no? En ese sentido Lisboa hace alguna mejora. Yo creo que tiene algunos avances de racionalización de todo este lío, ¿no? Yo creo que sí. Por un lado eso. De todas formas, luego te diré una cosa respecto del Euratom, ¿eh? Pero bueno, en principio la situación es esta, con lo cual mejora. Pues dices, ¿qué tenemos ahora? Pues el TUE y el Tratado de Funcionamiento. Vale, el artículo 1 del Tratado de Funcionamiento dice que esos dos tratados, TUE y TEFUE, que es como lo llamamos para abreviar, son sobre los que se basa la Unión Europea y que tienen los dos el mismo valor jurídico. O sea, aunque se llame Tratado de Funcionamiento, no es que sea de menor rango, no, tiene el mismo. Bueno, y además el Tratado de Lisboa suprime los pilares. Ese sistema que tenía hasta ahora el TUE, que os acabo de recordar, eso desaparece. Entonces todo está regulado, las partes principales en el TUE y el resto en el Tratado de Funcionamiento. Porque básicamente, ¿cómo se divide el reparto de materias entre uno y otro? El TUE tiene lo que podríamos llamar aspectos más constitucionales en sentido material, ¿no? Es decir, tiene las características de la Unión Europea, sus valores, las disposiciones sobre el funcionamiento democrático de la Unión, las grandes líneas del sistema institucional y luego las cuestiones generales de la PESC, las cooperaciones reforzadas y las disposiciones finales sobre entrada en vigor y demás. Es decir, lo constitucional en sentido material está en el TUE. Y en el TFUE está todo lo demás. Están todos los desarrollos de esto, más las políticas materiales que estaban en el Tratado de la Comunidad Europea, ¿no? Entonces, desaparece el tema de los pilares, lo cual simplifica. Ahora bien, desaparecen los pilares, pero en el ámbito de la PESC sigue habiendo reglas y procedimientos distintos, ¿no? Porque ahí, como se ve y como seguirá siendo durante mucho tiempo, porque bueno, ese es un ámbito que todavía los estados quieren en gran medida retener, que cuesta mucho trabajo conseguir avances de regulación y avances en la práctica, porque cada vez que hay una crisis internacional, como sabemos, es muy difícil que los estados se pongan de acuerdo
y que los estados mantengan una posición unánime y que los estados reaccionen a tiempo. Incluso en un tema como el terremoto de Haití, en estos días estamos viendo cómo los Estados Unidos no han tenido ningún problema para mandar a 14.000 militares y los que haga falta, y encantados de la vida, los mandan allí, pero la Unión Europea todavía está viendo a ver cómo abordamos esto. Claro. Y tenemos ahora una alta representante, y decíamos que era muy importante ese cargo para agilizar, pero aquí estamos como estábamos, ¿no? En la práctica. Bueno. No se le ha oído a la alta representante estos días. No se lo ha oído nunca. Yo no sé si vosotros lo habéis oído. Con Moratinos el otro día se dio una foto con Moratinos. Ah, bueno, pues mira, me pasó desapercibida, se me pasó, he perdido una oportunidad. Un traje así muy de cuadros, muchos colorinos. Ah, sí. Bueno, característico buen gusto british, exactamente. Sí, efectivamente. Lady Ashton. Sí, que por cierto, bueno, nos estamos desviando, pero la verdad es curioso que hayan nombrado a una británica o británico, me da lo mismo en este sentido, dada la posición que tiene el Reino Unido en relación con todas estas cosas y en particular con la política exterior. Es increíble que hayan nombrado precisamente una persona de esa nacionalidad, porque además da lo mismo que sea conservador que laborista para esto. Parece que se lo demos a Zapateros. Sí, porque era mujer. Eso me han dicho, sí. Bueno, de todas maneras es curioso, o no. Como ya. yo ya no creo en la buena fe, también tiene a lo mejor fue buscado de sabían propósito para delinquir. Sabían lo que hacían, ¿verdad? Aquello que buscado de propósito para delinquir. Se había barajado claro. aunque para otro cargo, ¿no? Claro. Bueno, eso ya hubiera sido la hubiera monda. sido Eso hubiera sido lo odiado, la puntilla, ¿no? Pero sí, yo creo que tienes razón. Así se han quedado todos tranquilos porque no va a pasar nada relevante. Efectivamente. Así es. Porque yo no creo que el Foreign Office vaya a fundir sus servicios con el servicio exterior europeo, que es la idea. No creo que vayan a renunciar al Foreign Office a su propia diplomacia, pero bueno. Bueno, y por otra parte, para terminar con los aspectos formales, ¿no? Tenemos el TUE, el TFUE, desaparecen los pilares, pero otra cosa que había que resolver era el tema del valor jurídico de la Carta de Derechos Fundamentales. La carta se había elaborado con anterioridad, ya me refería antes a ella, había sido objeto de una proclamación solemne, pero no tenía valor jurídico vinculante, y entonces, cuando decidieron poner en marcha el proceso que acabó en la elaboración de la Constitución Europea, una de las cosas que los Estados dijeron que había que valorar era el valor jurídico, el tema del valor jurídico de la Carta de Derechos Fundamentales. Había que resolver eso, ¿no? Entonces, la Constitución Europea, si os acordáis, había incluido la Carta de Derechos Fundamentales en su parte 2. Dentro del tocho que era la Constitución Europea, la parte 1 venía a ser lo que ahora es el TUE, la parte 2 era la Carta de Derechos Fundamentales y luego la parte 3 era lo que ahora es el TFUE, ¿no? Bueno, pues aquí lo han resuelto de otra manera, porque había algunos estados a los que les molestaba ver incluida la Carta de Derechos Fundamentales dentro de los tratados, no les gustaba. ¿A quién no les gusta? Pues al Reino Unido y a Polonia, fundamentalmente, ¿no? Entonces han buscado una solución diferente, que es lo que llamamos técnicamente incorporación por referencia. El texto no está aquí, pero se cita y se incorpora de esa manera. El artículo 6.1 del Tratado de la Unión Europea dice: la Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los tratados. No lo incorporan, pero con esta referencia le dan el mismo valor jurídico. Aún así, hay un protocolo para el Reino Unido para el Reino Unido y Polonia, mediante el cual esos dos estados se descuelgan prácticamente por completo de la aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales. Es decir, no les resultó suficiente con eliminar su texto, sino que además se han descolgado específicamente. Pero bueno, así están las cosas en algunos estados de la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea por fin ahora es una organización internacional. Pasa de ser esa idea de síntesis, esa superestructura, a ser una organización internacional, porque el artículo 1 del Tratado de la Unión Europea dice que la Unión sustituye y sucede a la Comunidad Europea. Desaparece, por tanto, la Comunidad Europea, pero quedaba ese fleco que antes advertía, y es que la idea era que el Euratom, la Comunidad Europea de la Energía Atómica, desapareciera también, pero en el último momento decidieron mantenerla, en el último momento de elaboración de la Constitución Europea, porque esto ya viene de entonces. ¿Qué fue lo que pasó con el Euratom? Pues que los verdes alemanes, contrarios a la energía nuclear, tienen la idea de cargarse al Euratom en el plazo de tiempo más breve posible. Entonces pensaron,
que si el Euratom se englobaba en la Unión Europea, en una única organización internacional, iba a ser más difícil en un futuro eliminar el Euratom, mientras que si lo mantenían como objetivo identificado a batir, pues podría ser más fácil. En aquel momento el ministro de Asuntos Exteriores alemán era Joschka Fischer, de los Verdes. Entonces él fue el que consiguió la supervivencia del Euratom en un protocolo que acompañaba a la Constitución Europea antes y que ahora es uno de los que acompaña al Tratado de Lisboa. Con lo cual, eso de que ahora hay una única organización internacional que es la Unión Europea es sí, pero con ese matiz del Euratom. El Euratom está escondido en un protocolo y por tanto sigue con vida propia. Expuesto a los verdes alemanes. Sí, aunque me parece que lo va a tener difícil, ¿eh? Porque luego no han hecho más para ir a por ella, o sea, que a por ella, o sea, no sé. Por tanto, en todo caso, la Unión Europea como organización y ya, por fin, con personalidad jurídica, claro, a todos los efectos. Bueno, una cosa a la que le han dedicado mucha importancia en la Constitución y en el Tratado de Lisboa es al sistema institucional. Y ahí hay cambios relevantes. La verdad es que debo deciros que tanto la Constitución como el Tratado de Lisboa no han introducido muchos cambios materiales en las políticas, ¿no? A alguno me voy a referir porque a alguno claramente hay, ¿no? Pero sobre todo han hecho este tipo de cambios en relación con el sistema institucional y cuestiones similares, ¿no? Y en relación con el procedimiento legislativo y demás. Pero cuestiones materiales específicas hay menos. Entonces, ¿cuáles son los cambios en el sistema institucional? Bueno, el Tratado de la Unión Europea enumera las instituciones y dentro de lo que llamamos el marco institucional incluye dos nuevas. Una, el Consejo Europeo. El Consejo Europeo hasta ahora no era institución. Es esa cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. No era institución, sino que se decía que era un órgano directamente vinculado a la Unión, porque tiene estas tareas de dar los grandes impulsos al proceso de integración, ¿no? Y señalar las principales orientaciones. No era institución, pero ahora la Constitución y el Tratado de Lisboa lo recoge, lo convierte en institución y además le atribuye en algunas materias competencias específicas, hasta el punto que si hasta ahora el Consejo Europeo decidía siempre por consenso, en el futuro o a partir de ahora hay algunas materias sobre las que se va a votar en el seno del Consejo Europeo y cuando se vote le van a aplicar las reglas del Consejo, las reglas de votación del Consejo, de las que luego hablaremos. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Pues que a partir de ahora, dentro del marco institucional, tenemos dos instituciones de representación de los Estados. El Consejo Europeo, jefe de Estado y de Gobierno, y el Consejo, que es la institución de representación de los Estados. Bueno, eso ¿Lo conforman? el Consejo. Representantes de los Estados con rango ministerial, ministros de Asuntos Exteriores, para el de Asuntos Federales, el de Agricultura, el de Transportes, según la materia, vamos. Lo único que se pide es que tenga rango ministerial y capacidad para comprometer la voluntad del Estado. Ministros. Mientras que al Consejo Europeo van los jefes de Estado y de Gobierno. Lo que hay ahora en Toledo sería una reunión informal del Consejo. En Toledo, son ministros de Asuntos Exteriores, otros de Justicia, reunión informal del Consejo. Sí. Es que cuando empiezan las presidencias hacen consejos informales donde lo que hace sobre todo quien preside, el representante del Estado que preside, es exponer el programa de la presidencia en ese ámbito específico. Ya lo ha habido de Agricultura y Pesca, lo hubo de Asuntos Exteriores y así en todas las formaciones del Consejo. Sí. El Consejo Europeo está previsto uno para dentro de unos pocos días, pero todavía no se ha celebrado. Bueno, otra cosa que hacen, y lo vamos a ver luego, le cambian un poquito el nombre al Tribunal de Justicia y lo llaman Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lógico. No vamos a seguir diciendo Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ¿no? Pero bueno, esto lo veremos luego con más detalle. Y otra cosa, incluyen al Banco Central Europeo dentro de las instituciones. Hasta ahora el Banco Central Europeo formaba parte exclusivamente del llamado sistema económico, sistema institucional económico. El Banco Central Europeo no quería que lo metieran ahí, porque tiene miedo de que a partir de ahí, pues por ejemplo, el Parlamento Europeo empiece a preguntar algo sobre el Banco Central Europeo. Él quiere seguir en esa esfera fuera de todo control, que es en la que está situada, ¿no? Decidiendo cosas que afectan directamente a nuestras vidas, porque es el ámbito económico, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Pero afecta directamente a nuestras vidas. Sin embargo, prefirieron incluirlo ahí y bueno, y eso me parece interesante, me parece bueno desde el punto de vista de la transparencia, porque efectivamente eso permite que, por ejemplo, la institución de representación de los ciudadanos pues empiece a interesarse y a pedir información sobre el Banco Central Europeo. Otra cosa es que el Banco Central lo proporcione.
Bueno, y luego órganos consultivos, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones. Esto es un poco el diseño, ¿no? El diseño, sobre todo en relación con lo que se llama el triángulo institucional, Comisión, Consejo, Parlamento Europeo. Tenemos aquí el Consejo Europeo y además ahora cada institución va a tener su presidencia, tiene su presidencia, ¿no? Y en el medio está la alta representante de la Unión Europea, que la nombra el Consejo Europeo, pero es mandataria del Consejo para la Política Exterior, preside el Consejo de Asuntos Exteriores, pero al mismo tiempo es vicepresidente de la Comisión. Con lo cual tiene aquí una inserción, muchas, demasiadas quizá, tiene una inserción un poco complicada. Bueno, tema importante, el tema de cómo se toman las decisiones por mayoría cualificada en el Consejo. Este fue el caballo de batalla respecto de la Constitución Europea, fue por lo que España dijo en la última época del gobierno de Aznar que no aceptaba, y luego fue lo que se hicieron algunos ajustes y el gobierno español finalmente aceptó. Bueno, lo que se ha hecho es un cambio. Desde el sistema del voto ponderado, que como sabéis es el sistema actual, bueno, hasta ahora habitual en el Consejo para adoptar decisiones por mayoría cualificada, se pasa de eso a un sistema de doble mayoría, mayoría de estados y mayoría de población. La Convención Europea recogió una regla que era la doble mayoría pura y dura. Una decisión se adopta por mayoría cualificada si votan a favor una mayoría de estados que supongan los 3/5 de los Estados miembros, sin más. A la hora de cerrar el texto de la Constitución Europea, introdujeron algunos ajustes, porque ahí fue cuando se planteó el problema, que España dijo que no aceptaba, Polonia dijo que tampoco, y algunos otros, ¿no? Entonces, introdujeron algunos ajustes, ¿no? Lo cual ha tenido como consecuencia que ha mejorado algunos aspectos de esta regla, pero al mismo tiempo la ha hecho muy, muy compleja. Esa es la regla. Vosotros mismos podéis leerla. Para empezar, tiene un aplazamiento. No se va a aplicar hasta el 1 de noviembre de 2014, ¿no? Esta es otra manera de política de ir aplazando las cosas para que, bueno, se vayan haciendo la idea y a lo mejor de aquí a 2014 la cambiamos, ¿no? Entonces, la mayoría cualificada se define como un mínimo del 55% de los miembros del Consejo que incluye al menos a 15 de ellos. Esto es una tontería, dicho sea de paso, porque en una Unión Europea de 27, para lograr ese 55% siempre va a haber 15. Es una cuestión matemática. Pero como lo habían redactado así en la Constitución, y luego ya se dieron cuenta que no servía para nada, pero no se atrevían a tocarlo, porque si entraban a modificar esto, a lo mejor salía algún Estado diciendo, bueno, pues de paso, vamos a modificar esto otro. Entonces, mejor no me hallo, y lo dejaron así. Y que represente a Estados miembros que reúnan como mínimo el 65% de la población de la Unión. Eso parece razonable también, lo de la población. Porque si no, entre 15 estados pequeñitos te pueden montar un pollo, ¿no? Es razonable, añade legitimidad a la decisión. Claro. De hecho, y lo vamos a ver enseguida, el Tratado de Niza, con las reglas actuales, ya incluye una consideración de la población. Lo que pasa es que es una consideración facultativa, como vamos a ver. Pero es evidente que añade legitimidad y añade representatividad a la decisión, sin ninguna duda. Y también para cuestiones de representatividad se incluyó esto en la regla de Lisboa, que la minoría de bloqueo debe estar compuesta al menos por 4 Estados miembros. Es decir, que los que quieren impedir la toma de esa decisión, al menos que sean 4, ¿no? Porque si no, se ponen de acuerdo 3 grandes y ya se acabó, ¿no? Bueno, pero vienen los protocolos. Hay un protocolo sobre disposiciones transitorias que dice que entre el 1 de noviembre de 2014 y el 31 de marzo de 2017, cualquier Estado miembro, cuando estén decidiendo un asunto, puede pedir que se aplique el sistema actual. La regla de Niza, que es la regla del voto ponderado. Por tanto, Niza puede pervivir hasta 2017. Esta es la regla de Niza, que es este sistema de voto ponderado, que tiene su explicación. El voto ponderado es una regla muy interesante, novedosísima cuando se elaboraron los tratados constitutivos en los años 50, que lo que pretendía, y consiguió en gran medida, era proteger a las minorías. Pensar que crean las comunidades europeas 6 estados muy diferentes, 3 grandes y 3 muy pequeños, ¿no? Entonces, claro, el temor era que los grandes impusieran constantemente sus decisiones. Si aplicaban el sistema un estado, un voto, que es lo normal en una organización internacional, podía ocurrir eso. Entonces, para evitarlo, los que redactaron los tratados inventaron este sistema, que significa valorar, en términos generales, el peso de cada estado, y a cada uno de ellos darles un voto. De forma que, para que se pueda adoptar el acuerdo,
pues tienen que ajustarse entre ellos y tienen que ponerse de acuerdo, tienen que llegar a acuerdos para sumar el número de votos necesario para alcanzar la decisión. Es decir, obliga a negociar, obliga a dialogar la regla del voto ponderado. Mientras que lo de la regla de la doble mayoría es mucho más automática. Se vota y lo que salga, ¿no? Bueno, entonces, este es el sistema actual de voto ponderado. Esto da un total de 345 votos, y entonces para alcanzar un acuerdo hay que reunir 255. Y aunque no sale, porque lo tenemos aquí debajo, porque hoy no funciona la gran pantalla... No, pero qué cosa, ¿eh? Vaya, habrá que mejorar esto. Pues a mí ayer me salía. Es que la pantalla de ese ordenador es pequeña. Sigue siendo todo pequeño. Bien. Bueno, esto es un problema de tamaño, definitivamente. Bien, pues aunque no se ve, aquí se dice que un Estado miembro puede pedir que se compruebe que esa mayoría que se está alcanzando en el momento de votar representa al menos el 62% de la población total de la Unión. Pero eso, con Niza, es facultativo. Si nadie lo pide, no se comprueba. Si un Estado lo pide, entonces sí. Y si no se cumple, el acuerdo no se alcanza, ¿no? Se considera que no se ha alcanzado todavía y tienen que seguir en ello. Esto es, por tanto, lo que se va a aplicar hasta 2014 y, en casos concretos, cuando se pida, hasta 2017. Pero no acaba ahí la cosa. Y es que, además, el Tratado de Lisboa recoge dos compromisos políticos que se llaman de Joanina porque hay un compromiso que ya se llama así, que es parecido a esto, que consiste en decir que cuando unos estados quieren bloquear, pero no son lo suficientes para conseguir ese bloqueo, esa minoría de bloqueo, pero se están aproximando mucho, entonces se paralizará la toma de esa decisión durante un tiempo, para intentar llegar a una solución que satisfaga a todos. Si pasado ese tiempo no se ha llegado a un acuerdo, se somete a votación y lo que salga. Entonces, eso se prevé para dos periodos temporales diferentes. Primer periodo temporal, entre el 1 de noviembre de 2014 y el 31 de marzo de 2017, si un número de miembros del Consejo que represente al menos las 3/4 partes de la población o al menos las 3/4 partes del número de Estados miembros necesario para bloquear. Esto hay que leerlo todo seguido y hay que tomar aliento antes de empezar, pero estoy entrenada. Si manifiesta su oposición a que se adopte el acuerdo, entonces el Consejo debatirá el asunto. Entonces aquí veis, casi consiguen bloquear, pero no llegan, son 3/4 de lo que necesitan. Bueno, pues entonces debatirán el asunto y harán todo lo posible en un plazo razonable para buscar una solución satisfactoria. A partir del 1 de abril de 2017, lo mismo pero más fácil. Ya no basta, no se exige las 3/4 partes, sino el 55%, es decir, se rebaja el umbral. Lo mismo, paralizarán el procedimiento para intentar lograr una solución satisfactoria para todos. Y además, estos dos compromisos políticos están blindados por un protocolo que acompaña el Tratado de Lisboa, que dice que si en algún momento se plantean eliminar esos compromisos, ponerles fin, hay que enviar el tema al Consejo Europeo, es decir, a los jefes de Estado y de Gobierno, para que deliberen y se pronuncien por consenso. Por tanto, derecho de veto. Si un solo Estado no quiere que se modifiquen o que se eliminen esos compromisos políticos, lo tiene garantizado, lo puede paralizar. Bueno, pues ahora vamos a algo un poco más atractivo, que es, ¿qué supone todo esto en términos de poder para los Estados? ¿Por qué pelean tanto cuando redactan y quieren cambiar estas reglas sobre toma de decisiones por mayoría cualificada? Pues pelean porque esto lo ven siempre en términos de poder. ¿Cómo puedo sacar una decisión adelante o cómo puedo obstaculizarla? ¿Y cuánto poder tengo yo? ¿Y cuántos acuerdos tengo que hacer para conseguir una cosa u otra, ¿no? Bueno, pues hay expertos que han hecho cuadros interesantes sobre el sistema anterior a Lisboa, el sistema anterior a Niza, que es esto negro, y el sistema de Niza. Entonces aquí vemos cómo España y Polonia, con el sistema de Niza, con el nuevo reparto de votos que hicieron en Niza, porque antes los votos eran menos y estaban repartidos de otra manera, con el nuevo reparto de votos, claramente con el sistema de Niza, España y Polonia hemos ganado, claramente. Quien hizo esto le ha puesto el nombre del presidente del gobierno que negoció el Tratado de Niza, que ciertamente fue el presidente Aznar, ¿no? Bien. Ese resultado de Niza fue, sin duda, el resultado de los esfuerzos diplomáticos españoles, pero también el resultado de la confluencia con otros intereses. En concreto, Francia, en Niza, temía ser relegada respecto de los otros grandes, perder poder respecto de Alemania,
hubo un momento en que se dijo Alemania tiene que tener más votos que los otros. Y entonces Francia se negó radicalmente y entonces dijo que no, que los 4 grandes igual. Entonces, de rebote, en aquel barullo, de rebote dijeron, bueno, pues los cuasi grandes, España y Polonia, 27 votos. Y nos dejaron estupendamente colocados. Bueno, pero claro, ahora comparamos Niza con Lisboa. Y bueno, está claro, ¿no? Aquí tenemos Niza, donde estábamos muy bien colocados. Los grandes tampoco perdían con Niza, porque ahí recuperaron poder. Los grandes desde hacía tiempo tenían un problema, y esto se intentó resolver en Niza. El problema de los grandes es que cuando se hace el primer reparto de voto ponderado con 6 estados miembros, bueno, pues se pesa cada estado y se asigna los votos que correspondían. Pero luego con las sucesivas ampliaciones hubo que ir atribuyendo a los nuevos que iban entrando un número de votos y se hacía por equiparación o por comparación. Bueno, este estado es parecido a este otro, le damos el mismo número de votos o parecido, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Que los que entraban eran estados pequeños y medianos. Nunca entraron grandes salvo el Reino Unido, ¿no? Entonces eso fue desajustando el sistema. Y el resultado del desajuste fue que los pequeños y medianos estaban sobrerepresentados en términos de poder y los grandes estaban infrarrepresentados. Por eso en Niza repartieron de nuevo los votos. Si antes el techo era 10, pasaron hasta 29 como techo, porque eso permitía aquilatar mejor el reparto de votos, ¿no? Luego vamos a ver cómo eso ciertamente reequilibró un poco. Bueno, entonces los grandes en Niza mejoran, nosotros mejoramos muchísimo, los polacos que ni siquiera estaban en la Unión Europea entonces, pero ya se sabía que iban a entrar, los equiparan con nosotros y de rebote ganan, los medianos pierden y algunos muy pequeños pierden considerablemente. Con la Constitución, Alemania gana porque con el criterio de población el más poblado se beneficia. ¿Quiénes somos los que más perdemos? España y Polonia. Eso es lo que explica la resistencia, absolutamente comprensible. Otra cosa es que se haya sabido negociar y defender bien esa resistencia. Yo, si queréis conocer mi opinión, creo que había razón en resistirse, pero que empecinarse en una negativa sin ofrecer un margen de maniobra, con vosotros que estáis acostumbrados a negociaciones, sabéis que eso no conduce a nada, porque si simplemente dices no, no y no acepto, al final te quedas en minoría y tienes que acabar tragando, que fue lo que le pasó a España. Giscard hábilmente aisló a España, puso de acuerdo a todos los demás y llegó un momento que España tuvo que aceptar. Bueno, entonces perdemos, pierden los medianos y se recuperan los más pequeños, aquellos que aquí estaban perjudicados. Mira, aquí tenemos lo que decía yo de la infra y sobrerepresentación. Lo azul es anterior a Niza. Niza está en amarillo y rojo es Lisboa, ¿no? Bueno, los 4 grandes. Mira cómo estaban infrarrepresentados. Se recuperan con Niza y desde luego mejoran con la Constitución y con el Tratado de Lisboa, que es lo mismo. Los casi grandes, que somos España y Polonia, pues aquí la situación cambia. Mejoramos muchísimo en Niza y bajamos incluso respecto de la situación anterior al Tratado de Niza. Bajamos en Lisboa. Los medianos y pequeños sobrerepresentados antes de Niza bajan con Niza y se recuperan un poquito con Lisboa, aunque no todos por igual, porque estos ganan, esto es el resultado de la recuperación de los más pequeños. En el caso de los medianos, en cambio, como veis, antes de Niza y Lisboa han ido en disminución. El caso de los pequeños, como antes veíamos, era diferente. En cambio, Alemania siempre triunfando. Siempre. Bueno, esto es lo mismo, recuerdo similar, pero con lo mismo, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿y si entra Turquía? Que no parece que las cosas vayan por ahí. Pero bueno, hemos tenido unos años, es que por población gana. Entonces se convertiría en el Estado más fuerte en la Unión Europea. Es más grande en población que el... Claro, entonces llegaríamos a la situación pintoresca de que un nuevo Estado miembro, que además no es cualesquiera, es Turquía. Casi nada. Casi nada. Más asiático que otra cosa. Pero Bueno. tiene que ser un Estado europeo, ¿no? Y Turquía... Es que ese es el gran debate. se considera Si es puerta de entrada o puerta de salida. Además, Ese debate está resuelto. Ese. En lo que se refiere a Turquía está resuelto. Desde hace años se le ha admitido, se le ha considerado país candidato. Candidato. Y se está negociando desde hace muchos años con Turquía y hay diversos capítulos de negociación cerrados. Lo que pasa es que ahora políticamente se lo están pensando.
Se va- Y Francia ya ha dicho que lo va a someter a referéndum. Sí. Es más, ha modificado la Constitución francesa para prever que a partir de ahora las nuevas adhesiones en Francia se someten a referéndum. Pero el tema de si es europeo o no se ha dado por resuelto. Y encima Y España es partidaria de que entre. De que entre. pero está ocupando un país europeo, militarmente. Bueno, Chipre. Chipre. El tema de ¿Qué va Chipre. a ser eso? Se dijo, se dijo, Chipre no va a entrar en la Unión Europea hasta que no se resuelva eso. Bueno. Y se tiene que resolver con la retirada de Turquía. Bueno, pues Chipre entró en la Unión Europea dividido, ocupado, y con Turquía se le declaró país candidato y se está negociando. Lo que pasa es que ya digo, ahora lo están retrasando y no sé cómo va a terminar. Insisto en que España, tanto el gobierno de Aznar como el gobierno de Rodríguez Zapatero son partidarios. Y los Estados Unidos tienen mucho interés Sí, claro. para que entre Los todos. más interesados, Hay muchísimo claro. interés. Los más interesados. Entre Turquía y el carajo, la Unión Europea. Ya está bastante. Ya, bueno, pero ya definitivamente más. Yo creo que ya. Definitivamente. Ya, sí. La comisión. Bueno, querían reducir el número de miembros de la comisión y el Tratado de Lisboa prevé lo que tenéis aquí. Que tendrá a partir de 2014 un número de miembros igual a 2/3 del número de Estados miembros. Pero, dijeron que uno de los problemas que les preocupaban a los irlandeses era que iban a perder el comisario. Yo no estoy segura de que eso fuera el motivo por el que los irlandeses votaron que no en el primer referéndum, pero bueno, los Estados miembros dijeron que sí, que formaba parte de las preocupaciones del pueblo irlandés. Entonces, un Consejo Europeo de diciembre de 2008 ha hecho una cosa que ocurre con cierta frecuencia en la Unión Europea, y es un acuerdo político que modifica un tratado. Técnicamente, desde el punto de vista técnico-jurídico, es bastante discutible, pero lo han acordado así, ¿no? Y le dieron la garantía a Irlanda, que se adoptará una decisión de conformidad con los procedimientos jurídicos necesarios para que la Comisión siga incluyendo un nacional de cada Estado miembro. ¿Cuál será el procedimiento jurídico necesario? Se piensa que a lo mejor el acta de adhesión de Croacia. Van a meter a Croacia rápidamente. Croacia ya está a punto, han cerrado prácticamente la negociación. Croacia es apoyada por Alemania desde el principio. Alemania contribuyó al destrozo de Yugoslavia en buena medida por las relaciones con Croacia. Entonces a Alemania le interesa que entre Croacia y la van a meter rápidamente. Y además es que ahora necesitan un tratado posterior a Lisboa para hacer estos apaños. Y lo más probable es Lo que van a sí. hacer en acta de Serbia está también... A Serbia, por fin, después de machacarla totalmente, pues... Bombardearla, que es decir. sí, claro, bombardearla y quitarle una parte de su territorio, que es Kosovo. Después de eso ahora le han dicho que bueno, que sí, que ahora van a empezar a considerarla como posible Ahora que candidata. está suave. Ahora que ya está pulida, sí. Tribunal de Justicia. Le cambia la denominación, como os decía. Entonces, tenemos al Tribunal de Justicia. La denominación general es Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que como sabéis es una única institución, pero con varios grados de jurisdicción, ¿no? Entonces es el Tribunal de Justicia. Lo que hasta ahora era el Tribunal de Primera Instancia se llama ya el Tribunal General, y después están los tribunales especializados, que hasta ahora hay uno que es el Tribunal de la Función Pública. Habréis entrado en la página web del tribunal y habréis visto que han cambiado ya las denominaciones. Se actualizaron, vamos, al día siguiente de la entrada en vigor de Lisboa, lo actualizaron. No así otras instituciones que todavía siguen manteniendo nombres anteriores a Lisboa, pero el tribunal ha sido rapidísimo. Aumentan el número de abogados generales de 8 a 11 y le aseguran uno a Polonia. La verdad es que Polonia, vamos, es que es estupendo ser antieuropeo y negarse a todo, porque ahí lo tienes, beneficiado con todo. Y luego establecen un nuevo procedimiento de selección de los jueces y abogados generales. Se dice que un comité independiente de 7 miembros formados por antiguos jueces del Tribunal de Justicia o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o juristas de reconocida competencia, pues valorará la idoneidad de los candidatos. Eso ya se está haciendo en otros tribunales internacionales, por ejemplo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para garantizar que se mantenga la calidad. La verdad es que con la inclusión de nuevos Estados miembros en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en otros, algunos dicen que a lo mejor se ha resentido un poco la calidad de la jurisprudencia, ¿no? Entonces, para evitar eso, introducen esta novedad. Bueno, pues está bien. Oye, el que quiera, quien opte al cargo, que lo sude, ¿no? Que demuestre la valía. Hay una cosa que me pareció interesante recordaros en relación con esto, que es una pequeña modificación que introducen respecto de la legitimación activa de los particulares en el recurso de anulación.
Entonces sabéis que los particulares en este recurso, es decir, para impugnar un acto de la Unión Europea, un reglamento, una directiva, los particulares tienen una legitimación muy restringida, muy restringida. Somos lo que se llama demandantes no privilegiados. Así como los estados o las instituciones pueden presentar recurso de anulación contra cualquier acto sin necesidad de demostrar nada, los particulares, sin embargo, tenemos que demostrar o bien que el acto está dirigido a nosotros, en cuyo caso, si está dirigido, somos destinatarios del acto, por supuesto podemos presentar recurso, pero si no es un acto del que somos destinatarios, tiene que ser un acto que afecte a ese particular directa e individualmente. Y en este sentido la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha señalado cuáles son los requisitos que hay que cumplir. Afectación directa, que se trate de una norma que no tenga margen de apreciación y necesite medidas de ejecución. Y afectación individual, pues que haya una limitación de personas afectadas por ese acto, ¿no? Que se pueda claramente determinar el número de particulares afectados por el acto en cuestión. Hay una jurisprudencia que arranca de lo que se llama del asunto Plauman, que ya es del año 63, que dice que la persona está afectada individualmente cuando se ve afectada en razón de ciertas cualidades que le son propias o de una situación de hecho que le caracteriza en relación a cualquier otra persona y que lo individualiza de modo análogo al de un destinatario, ¿no? Esta es la sentencia clásica y a partir de entonces se aplica lo que se llama el test Plauman a todos los casos, con lo cual hay muchas ocasiones en las que el particular no puede impugnar el acto comunitario, ¿no? Esto se viene discutiendo y criticando desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva. Se dice que en este punto hay una deficiencia importante. Bueno, pues el Tratado de Lisboa introduce una pequeña apertura en relación con esto. Aparte de decir lo de siempre, actos de los que sea destinataria la persona o le afecten directa e individualmente, añade que puede presentar recurso contra los actos reglamentarios que la afecten directamente y que no incluyan medidas de ejecución. Pequeña apertura. Ahora, problema. Aquí se está usando una terminología, actos reglamentarios, que estaba en la Constitución Europea, pero que no se ha recogido en el Tratado de Lisboa. No se dieron cuenta y lo han mantenido. Entonces, hoy por hoy el concepto de acto reglamentario en Lisboa no está. Entonces, ¿qué se entiende por acto reglamentario? Pues habrá que esperar a que la jurisprudencia del propio Tribunal de Justicia lo aclare. ¿Tú qué crees? Yo, pues no sé qué decir. No sabemos, hay una categoría de la que luego hablaremos, que es la categoría de acto delegado. A lo mejor es eso en lo que estaban pensando. Un ejemplo. Un acto que no es legislativo, no hay ningún acto delegado todavía adoptado. Un acto que no es legislativo, pero que desarrolla un acto legislativo. ¿Te ocurre algún ejemplo? Pues podría ser un acto sobre cuestiones técnicas, de esos que tienen anexos técnicos muy precisos. Esos se desarrollan mediante actos delegados. Ese podría ser. Pero la verdad, no me atrevo a pronunciarme porque no sabemos si el tribunal, que hasta ahora ha mantenido una posición muy rígida y que ha dicho que el tratado dice lo que dice y que si lo quieren cambiar, que lo cambien los estados. Entonces, no me atrevo a decir que pueda hacer ahora una interpretación extensiva, porque no lo ha hecho hasta ahora. Pues es muy importante que el particular pueda recurrir. Hombre, es esencial. Claro. Esto es absolutamente esencial, por eso os lo resalto. Sin embargo, bueno... No sabemos qué es lo que puede recurrir todavía. No, sabemos que puede recurrir los actos de los que sea destinataria, es decir, una decisión que te la dicen a ti, Ramón Mijares, pumba, recurso de anulación. O que te afecte directa e individualmente, lo cual vas a tener que demostrar. Y no es fácil. Eso sí lo sabemos. Aparte de eso, tenemos que esperar. ¿Vale? Pero bueno, cuando tengamos algún caso concreto, lo hablamos, claro, y ya manejaremos la jurisprudencia como podamos. Bueno, sobre el ordenamiento jurídico. El tema de la primacía. Sabéis que los tratados, en realidad, nunca han enunciado la primacía. Esto ha sido un principio que ha consagrado la jurisprudencia. Bueno, la Constitución Europea lo recogía expresamente. En unos artículos iniciales del TUE decía: el ordenamiento de la Unión tendrá primacía sobre el derecho de los Estados miembros. Eso tampoco les gustaba a los Estados. Y tú me dirás, ¿pero por qué? Si está consagrado y se respeta. Bueno, pues oye, a veces tenerlo delante de los ojos molesta. Ojos que no ven, corazón que no siente, pues es por eso.
Claro, entonces lo han quitado del texto del tratado y lo han incluido en una declaración. Hay una declaración sobre la primacía que dice que el derecho de la Unión, pues a ver si encuentro, el derecho de la Unión tiene primacía, sí. Dice, la conferencia, es decir, la reunión de Estados, recuerda que con arreglo a una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los tratados y el derecho adoptado por la Unión, sobre la base de los mismos, priman sobre el derecho de los Estados miembros, en las condiciones establecidas por la citada jurisprudencia, e incorporan un dictamen del Servicio Jurídico del Consejo donde dice lo mismo, que la jurisprudencia lo ha proclamado, cita Costa contra Enel, el famoso asunto, donde se dijo por primera vez y demás, pero en una declaración que no tiene el valor jurídico de los tratados, ¿no? Por estas cuestiones psicológicas. Suena como un poco infantil, ¿no? Sí, Una no, desconfianza en realidad. Sí, son como niños. Sí, es que es una no tiene cosa que- no tiene ningún sentido. que yo me parecería mucho más coherente decir desaparece la primacía, diga lo que diga el tribunal o que haya dicho hasta ahora, nosotros ahora decimos que no hay primacía. Era una opción. Bueno, vale más, es más Sí, sincero. sí. Bueno, no lo digo, pero lo reconozco así como... ¿Sabes qué pasa? Hay que llegar hasta el final leyendo, ¿no? Porque lees la primera parte y... Mira, pero claro, nosotros sabemos que el derecho de la Unión tiene primacía, porque bueno, nos dedicamos a esto. Pero la gente no lo sabe. No. La gente no lo sabe. Lo dijo el otro día Agustín Amparro. Y muchos jueces tampoco, ¿eh? Se mantiene la primacía. Creía pero yo no en la esa opinión afirmación. pública. En general los profesionales, tanto jueces como abogados, claro. Exacto. Agustín Asparas no te voy a Lo dijo, bueno, Lo yo dijo. lo Lo repito, dijo. Ni se es verdad. invoca, ni se pone en Sí, sí. práctica, ni nada Sí, de y van al nada. Código Civil, que es lo de siempre. Con carácter Con general, 302. hay muchas Con eso tiene posibilidades algo. del derecho de la Unión que no se conocen Claro, claro. y que no se explotan suficientemente. Sí, Sí, el otro día Muchas. hablaba Tiene Agustín toda la precisamente razón. del derecho de consumo, de la cantidad de normas que vienen Claro. del derecho comunitario, y que Claro. muchos jueces, en vez de aplicar eso porque es un problema, pues van al Código Civil como antes. Bueno, él tuvo, Claro. él contaba el caso que tuvo, que él Sí, quería, sí. hizo Sí, un caso voto de Juan, particular, en la propia sala. porque creía que se debía hacer una cuestión Perjudicial. judicial y que Claro. nos dijeron, Aquí, anda, pues, quita un para voto allá que... particular y por mayoría al Código Civil directamente. vamos. Es que os iba a decir, Agustín Azparren sabe también, aparte de otras muchas cosas, sabe mucho de cuestión Sí, prejudicial. sí, sí, porque fue de los Por primeros primero. que tocó. Y os El habrá primero, explicado sí, sí. cómo El año muchas 85. veces las partes no lo 86, piden porque no se les ocurre Lo plantea el juez. y el propio juez tampoco lo piensa. Claro, claro. Efectivamente, hay muchísimas posibilidades que se Y para podrían pensarlo hay que utilizar pensar que se y puede que no poner. se utilizan. Entonces, y, vamos, sociológicamente, yo creo que todavía el que lo plantea es un poco rarín. Sí, está O sea, claro. esa es la opinión. Está claro. No, es así de claro. Ahora mira este cómo está. y en este Claro. sentido Agustín Mira, es un mira, poco rarito. Mira este que rollo nos está metiendo aquí Oye, con la Unión que Europea. conste que se ha dicho. Sí, ¿eh? ¿Entiendes? Hombre, claro. Sí. Se ve como un cierto afán de protagonismo, Sí, entonces no sí. sé qué y tal. Todavía, vamos, yo creo que es una opinión Bastante ampliamente común. mayoritaria en la Bastante casa, ¿eh? Puede ser, sí. Lo digo seguro. Sí. Bueno, pues siempre Y- se y- sospecha del que sabe más que Sí. uno, ¿no? Claro. Claro, Bueno, efectivamente. Pero que Claro. en aquella casa y en la vuestra. Todas. Sí, sí. O sea, que en el entonces, foro, el Pero que no viene se diciendo, reconoce que el que viene diciendo más que- normas del comunitario y de eso pasa, no Claro, encontraría nada más abajo. Claro, claro. Exacto. No encontraría nada más abajo que tiene Sí, que ver sí, con- aquí viene Bueno, ahora a es un libro contarnos. suplementario, pero- Sí, es cierto. Sí. Entonces, ¿qué pasa con la primacía? Se me ocurre a mí, ¿no? Pues que no es lo mismo que esté consagrada por la jurisprudencia y por tanto se aplique, que encontrarla aquí, abrir Claro, el texto y claro. encontrártela. Y eso le pasa al común de la ciudadanía, ¿eh? Dicen que una de las razones por las que fracasó la Constitución Europea es que al hacer un texto único, que fue otra de las cosas que decidieron en la Convención, llamarlo Constitución en un único texto, pues la gente se encontró con cosas que llevaban aquí desde los años 50 pero que no Que no conocían y al leerlas les pareció fatal. Claro, tú lees aquí la libre competencia, la no sé qué, la prohibición de ayudas de Estado y quien no esté en esto dice, ¿cómo? ¿Cómo que es esto? Del mercado y venga mercado y mucho mercado y no hay ayudas de Estado y no sé qué, porque claro, las comunidades europeas fueron lo que fueron y siguen siendo lo que fueron, ¿no? Y la gente no lo sabía. Entonces, en Francia, por ejemplo, durante la campaña en relación con el referéndum por la Constitución Europea, se vendieron 750.000 libros
sobre la Constitución Europea, que ya tiene tela, ¿eh? Y la gente se lo leyó. O sea que la gente se puso a estudiar antes La de ir a gente votar. se lo leyó. Como Se aquí, encontraron. como aquí, Oye, igualito, aquí igualito. la casa de Ignacio Villaverde, cuidado, ¿eh? Aquí seguro. La familia Ignacio Villaverde. Claro, Sí, sí, entonces sí, los que franceses se nosotros votáramos que sí o que encontraron que había cosas que no les gustaba y los agricultores franceses, que siempre tienen reticencias, pues en ese momento dijeron, uff, qué cosas tan feas se dicen aquí. Gente que se ocupa de cuestiones de derechos humanos se leyó la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y se encontraron con que se hacen unas referencias al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que está hecho en 1950, donde todavía se prevé la pena de muerte. Y entonces dijeron, claro, hicieron una interpretación equivocada, pero porque tenían el texto delante y, bueno, pues llegaron hasta donde pudieron, ¿no? Dijeron, ¿cómo? ¿Se va a establecer la pena de muerte en la Unión Europea? Votamos en contra. Yo eso lo he oído en debates sobre la Constitución, ¿ves? Claro, en Francia y en España. En España también se dijo, ¿no? Si la primacía del derecho comunitario es en virtud de la jurisprudencia, habida cuenta de que la jurisprudencia puede cambiar, corremos el riesgo de que no haya primacía del derecho Yo no comunitario. creo que cambien en Bueno, eso. pero, Yo creo que eso la está jurisprudencia puede cambiar, ¿eh? absolutamente... con... No, La no, no, primacía no. del derecho comunitario. La primacía no Pero está. entiéndeme. La primacía y el efecto directo está que sea absolutamente primacía en consolidado. virtud de la jurisprudencia es que es tema, ¿eh? Sí, Bueno, sí, lo que sí. pasa es que si pensamos en un tribunal de justicia al estilo del Tribunal Supremo Americano, que los que lo elijan con gente vitalicia y tal, pues efectivamente se corta. Al menos teóricamente tiene razón Ramón, que se puede correr el riesgo de una composición de Teoría, tribunal Yo creo que aquí en un no, momento ¿eh? concreto Cambie el... que Yo creo que no. Yo creo que aquí tenga una no. evolución Está como el tan, Supremo Americano. tan consagrado, tan consolidado, que no lo van a hacer. La verdad es que la labor del Tribunal de Justicia en la construcción europea ha sido Hombre, esencial. fundamental, Esencial, a través de una interpretación teleológica de los tratados. ¿eh? Ha sido esencial, pero yo creo que eso es inamovible. Absolutamente inamovible. Todos los Estados miembros lo aceptaron en su día y eso no va a cambiar. No, seguro que no. Pero si estuviera reconocido en el tratado, bueno, es que es muy difícil de cambiarlo, porque tenía que haber otro tratado, pero es que la jurisprudencia, tú. Claro. ¿eh? Bueno, pues sin embargo, Un día los jueces se levantan no sé cómo, ¿eh? así Hombre, están también es los- verdad que da mucha pereza cambiar. Ya, bueno, vamos. Bueno, ya, Eso vale. también nos puede, Todo lo que tienes también que nos puede razonar, salvar porque... todo lo que porque tienes que cambiar- razonar para demostrar, Claro, desmontar sí, costa contra exactamente, él, claro. sí, mental y Yo creo todas que las que vinieron eso después. también nos puede Ah, salvar. Sí. Sí, dirá, uff, qué Mucho horror, qué trabajo. agobio. Mucho trabajo. Mucho Los trabajo, votos exacto. particulares son un coñazo. Entonces, una cosa que os comentaba antes, no hay votos particulares en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, tenían que hacerlo todos. Imagínate. No hay votos ahí, no hay posibilidad. Os comentaba que una de las cosas que no quisieron fue cambiarles el nombre a los actos del derecho derivado. Y efectivamente, han mantenido reglamento, directiva, decisión. El intento de hablar de ley marco, pues se quedó en el camino junto con la Constitución. Lo que sí han incluido es una clasificación, y voy a empezar a ir ya muy deprisa, porque me estoy alargando mucho, también siento que me Estamos interrumpís. alargando, Siento que me sí. interrumpís. Es lo más divertido, papá. Yo creo que aquí hay que aplicar esto como en las regatas, ¿no? Tiempo real y tiempo Claro, compensado, claro. porque si no, ¿qué es esto? Claro. Luego diréis, uff, no estuvo hasta no sé qué hora, qué pesada. No, al contrario. Bueno, clasificación de actos. Esta es una novedad, de la que ya salió un poquito antes, ¿no? Hablan ahora de actos legislativos, de actos delegados y de actos de ejecución. Lo que pasa es que no está claro qué se entiende por tal. Porque fijaros la definición que dan de actos legislativos. Los actos jurídicos que se adopten mediante procedimiento legislativo constituirán actos legislativos. O sea, por el procedimiento. Por el procedimiento, exacto. Está claro, ¿no? Parece de los hermanos Marx. Por el procedimiento. Bueno, pues Por el tienes que ir a procedimiento. mirar cuál es el procedimiento legislativo para saber cuál... Tienes que irte a todas las bases jurídicas, claro, o tienes que hacer una lectura transversal de todo el tratado. Sí. Acto delegado. Artículo 290 del TFUE. Un acto legislativo podrá delegar en la comisión los poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales del acto legislativo. Ya digo que no hay ninguno todavía. Tenemos que esperar. A ver, cuando empiecen a aparecer, si queréis los comentamos. Es decir, es un acto no legislativo, Eso- pero de alcance eso- general.
Pero son aspectos no esenciales. Son Pero reglamentos. pueden modificar un acto legislativo. Reglamento, ¿no? Iba a decir yo, Por eso cuando me preguntaba un Ramón, reglamento. ¿y qué acto reglamentario podrá impugnar el particular? Yo dije, pues se me ocurre el acto delegado. Exactamente. Pues va a ser eso. Yo creo que sí, que va a ser eso. Parece Era Romanos el que decía, haced vosotros las leyes y cerrad los reglamentos. Exactamente, Claro. exactamente. Pues va a ser eso. Pero fijaros que es rebuscado, ¿eh? tiene todo el aspecto. Es que además aquí, cuando elaboraron esto en la Constitución, manejaron la terminología y las categorías del derecho continental y del derecho anglosajón. Y montaron un lío mixto Claro, claro. que el resultado es esto que estamos viendo. Es que esto es consecuencia de la esencia de la Unión Europea, claro, que están tantas componendas y tantos intentos de acuerdo, que tantos quitas de aquí, es como cuando cortas y pegas Claro. en una ponencia o en una sentencia, que sale un Cristo que... Exactamente. que Luego, cuando después la ley se entera, dices, ¿pero qué es esto? Si aquí Claro. hay incoherencias. Claro. Por eso había manejado la categoría de acto reglamentario y se les quedó en lo de recurso de anulación. Pero lo quitaron de aquí y no se acordaron que lo tenían en ese otro artículo, ¿no? Y luego, respecto a las características de este tipo de actos, no son legislativos, pero son de alcance general y modifican un acto legislativo, entonces esto cómo lo podemos entender, ¿no? Y bueno, los actos de ejecución es la ejecución normativa, ¿no? Eso sí, que también lo hará la comisión. Bueno, entonces, el acto legislativo es el que se adopta mediante procedimiento legislativo, ¿verdad? Bueno, pues procedimiento legislativo lo va a haber ordinario y legislativos especiales. Procedimiento legislativo ordinario, que es el que se va a aplicar a la mayor parte de los casos, ¿eh? Bueno, pues es el que consiste en la adopción conjunta por el Parlamento y el Consejo, a propuesta de la Comisión, de un reglamento, una directiva, una decisión. Muy bien, hasta aquí lo entendemos. Vale. Lo que pasa es que el Tratado de Lisboa ha incluido algún matiz, alguna novedad interesante, y luego vamos a ver cómo es el procedimiento legislativo. Algo que puede aparecer al comienzo del procedimiento legislativo, la iniciativa ciudadana. Dentro de estas disposiciones sobre la democracia en la Unión Europea, el Tratado de la Unión Europea prevé que un grupo de al menos 1 millón de ciudadanos nacionales de un número significativo de Estados miembros pueden tomar la iniciativa de invitar a la Comisión a que presente una propuesta de acto jurídico. Bueno, ahora esto hay que desarrollar. Tendrán que adoptar un reglamento por el procedimiento legislativo ordinario en el que se diga qué se entiende por número significativo de Estados miembros. El propio Parlamento Europeo ha hecho una propuesta ya, ha aprobado una resolución donde dice 1/4 de Estados miembros. La Comisión, en cambio, dice que mejor 1/3. Bueno, ya veremos en qué acaba esto. En todo caso, esto no es vinculante para la Comisión. Pero bueno, es una forma nueva para intentar desencadenar un proceso de toma de decisiones. Y luego otra cosa que va a tener más trascendencia. El Tratado de Lisboa, en 2 protocolos, le da entrada a los parlamentos nacionales, vinculándolo al famoso principio de subsidiariedad. Entonces, ¿cómo le da entrada? Pues diciendo que la Comisión, cuando elabore una propuesta legislativa, tiene que enviarlo, aparte al Consejo y al Parlamento Europeo, se lo tiene que enviar a los parlamentos nacionales, los cuales tendrán un plazo de 8 semanas para analizar esa propuesta. Y entonces harán un dictamen, si quieren, hacen un dictamen motivado, que enviarán a los presidentes de la Comisión, del Parlamento Europeo y del Consejo. Cada Parlamento Nacional tiene 2 votos en este sistema. Si el sistema es bicameral, un voto para cada uno. Entonces, si se reúne 1/3 del total de los votos atribuidos a los parlamentos nacionales, entonces la Comisión Europea tendrá que volver a considerar la propuesta y podrá decidir si la retira, si la cambia Si se reúne, o si la mantiene. se reúne y votan en contra o se manifiestan. Claro, cuando emiten dictamen diciendo que les parece que ese acto no va a respetar, esa propuesta no respeta el principio de subsidiariedad. Sabéis que el principio de subsidiariedad es eso que dice que en las competencias compartidas la acción se adoptará en el nivel en el que se vaya a ser más eficaz. Y por tanto, por la Unión o por los Estados miembros, según se considere respecto de ese acto concreto. Bueno, entonces, si se reúne este tercio, la Comisión lo tiene que volver a valorar para retirar, modificar o proponer, o seguir proponiendo, y bueno, ya se verá lo que pasa. Pero si es el procedimiento legislativo ordinario, que es el que se va a aplicar en la mayor parte de los casos, basta con la mayoría simple. Si la mayoría simple de parlamentos se opone por el principio de subsidiariedad, la Comisión tiene que volver a valorar. Y a partir de ahí, si la Comisión lo mantiene, se iniciaría el procedimiento legislativo ordinario.
pero en una primera lectura, por mayoría simple, el Parlamento Europeo o el Consejo, cada una de esas instituciones, no tiene que ponerse de acuerdo, cada una de ellas puede rechazar la propuesta. Y por eso se dice aquí posible tarjeta roja. Es decir, pueden en esa primera fase cargarse la propuesta sobre la base de que previamente los parlamentos nacionales han expresado su oposición. Claro, esto exige que los parlamentos nacionales a partir de ahora sean sumamente diligentes, porque van a tener un plazo de 8 semanas. Y en el caso de los estados compuestos políticamente, actuarán los parlamentos regionales en España. Es decir, que en 8 semanas tendrán que estar actuando el Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos. Acaban de modificar la ley que regula la comisión mixta para asuntos relacionados con la Unión Europea, la comisión mixta Congreso-Senado, para regular un poco el procedimiento. Entonces viene a decir la modificación que en cuanto se reciba la propuesta de la comisión, lo enviarán inmediatamente a todos los parlamentos regionales. O sea, que lo recibe el Parlamento Nacional y, sí. y este lo trasladaría. Este lo tiene que trasladar inmediatamente a todas las comunidades autónomas. Porque ahí se... También, porque... Bueno, eso ya en una segunda fase. Se decía, ¿se va a discriminar según que tengan competencia legislativa en la materia o no? Parece que no, que lo mandan a todas. Como no tienen competencia. Todo el mundo, sí. Por supuesto, y si no se inventa. Entonces, decidirán el Congreso y el Senado teniendo en cuenta lo que les hayan dicho, teniendo en cuenta si quieren, lo que les hayan dicho los parlamentos autonómicos. Y todo lo que le hayan dicho los parlamentos autonómicos, más lo que ellos digan, se lo envían a la Comisión. Bueno, por tanto aquí se abre también un frente. En eso tenían mucho interés los Países Bajos. Fueron ellos los que introdujeron todo esto. Bueno, ahora os voy a proyectar ahí 3 diapositivas seguidas sobre cómo transcurre el procedimiento legislativo ordinario, pero no os lo voy a contar, porque si os lo cuento entonces sí que me tiráis por la ventana, que ya la tenéis abierta. Además, yo creo que teniéndoos lo peor. Que hay que proceder. Bueno, pues el sencillo procedimiento legislativo ordinario consiste en esto. Es un sistema de 3 lecturas, donde la propuesta va al Parlamento, se puede enmendar, va al Consejo, la acepta, no la acepta, el acto se adopta, no se adopta, bueno, en definitiva. Segunda lectura, con plazos. Bien. Y tercera lectura, también con plazos. Incluso un comité de conciliación por el medio. Bueno, lo importante de esto es que realmente en este procedimiento legislativo ordinario, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo son colegisladores. Es decir, que el Parlamento Europeo finalmente ha visto totalmente aumentadas sus competencias y ya se le ha puesto a nivel legislativo al mismo nivel. Bueno, os decía que en ámbitos materiales no hay así modificaciones muy relevantes. Es verdad que introducen una nueva política, por ejemplo la de energía, introducen esa cláusula de solidaridad que viene a decir que si un Estado tiene una catástrofe natural o un problema por un atentado terrorista, todos colaborarán con él. Bueno, de eso se le ha dado mucha publicidad a esa cláusula. También se le ha dado mucha publicidad a que han incluido una mención a la lucha contra el cambio climático. Y se dice que eso es importantísimo. Bueno, no me parece tanto. La Unión Europea ya tenía una política de medio ambiente y ya había tomado posición en esa materia a través de lo de Kioto y demás. Bueno, una mención expresa, pero como estamos comentando, cualquier mención expresa resulta tan novedosa que realmente se celebra con mucho entusiasmo. Bueno, quizá os interese, y por eso lo he incluido aquí, lo relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia, ¿no? Porque esto se, entre comillas, comunitariza todo. Como desaparecen los pilares, todo esto ya es plena competencia de la Unión Europea. Estaría en lo que hasta ahora llamábamos el pilar comunitario, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencia tiene eso? Pues que se va a regular mediante actos de la Unión, reglamentos, directivas y decisiones. Y por tanto ya se acabó ese tipo especial de actos que citaba hace un rato de decisiones y decisiones marco, ¿no? Y además la mayoría de ellos se van a adoptar por el procedimiento legislativo ordinario y por mayoría cualificada. Todo esto es importante porque significa que se podrá avanzar en la adopción de actos normativos en este espacio tan importante, ¿no? La verdad es que todo eso es muy importante. Yo tengo aquí una relación, si queréis os puedo dejar este papel, es una cosa de la Secretaría General del Consejo, donde dice las repercusiones en este ámbito y qué materias pasan a decidirse por mayoría cualificada, y qué materias estaban ya y qué materias siguen supeditadas a la unanimidad por parte del Consejo, ¿no? Que todavía queda. Pasaportes y documentos de identidad, derecho de familia, cooperación policial operativa. Bueno, esto os lo dejo por si puede ser útil. Y todo esto tiene una repercusión importante en el tema de la cuestión prejudicial.
os recuerdo que hasta ahora, desde el Tratado de Ámsterdam, y precisamente como consecuencia del desarrollo del espacio de libertad, seguridad y justicia, que hasta ahora estaba una parte en el pilar comunitario y otra parte en la cooperación intergubernamental. El pilar de cooperación intergubernamental era la CPJP, que antes decía. La parte comunitaria era ese título del Tratado de la Comunidad Europea que se refería a visados, asilo, inmigración y otras políticas relacionadas con la libre circulación de personas. Pues como consecuencia de tener dos patas distintas, una comunitaria y otra no, resulta que la cuestión prejudicial para este espacio estaba regulada en dos sitios distintos. Por un lado, en el artículo 68 del Tratado de la Comunidad Europea, que decía que en todo lo relativo a ese título, visados, asilo, inmigración, etc., podrían plantear cuestión prejudicial sobre esas materias solo los órganos jurisdiccionales nacionales de última instancia, frente a cuyas decisiones no cupiera recurso alguno. Y luego, el pilar de cooperación intergubernamental tiene una modalidad de cuestión prejudicial en el artículo 35 del TUE, en lo que hasta ahora era el artículo 35 del TUE, que lo que prevé es que esa modalidad se puede utilizar si el Estado miembro ha hecho una declaración expresa aceptándola, lo cual era muy novedoso respecto del mecanismo general de la cuestión prejudicial, que como sabéis se aplica con carácter general sin ninguna declaración, y que en esa declaración el Estado miembro tiene que decir si acepta cuestión prejudicial para todos sus tribunales, que puedan plantear cualquiera de sus jueces y tribunales, o solo para los de última instancia, ¿no? España ha hecho la declaración del artículo 35 del TUE solo restringiéndola a los tribunales de última instancia. La ha hecho solo para los tribunales de última instancia, mientras que todos los demás estados la han hecho con carácter general. No me preguntéis por qué España ahí la ha dado por ese ataque restrictivo, con lo europeístas que somos en general. No lo sé. Pero bueno, consecuencias de la comunitarización de este espacio, que desaparece la modalidad del artículo 68 del Tratado de la Comunidad Europea, y por tanto a lo que se va a estar es a la cuestión prejudicial general, que ahora se va a regular en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento. Lo que hasta ahora era la típica, la del 234, ahora está en ese artículo. Hay una pequeña excepción, que es que dice que las cuestiones relativas a las operaciones policiales y de seguridad y orden público no podrán ser objeto de cuestión prejudicial, ¿no? Bueno, por la índole especial de la materia, y es comprensible. Y esta otra modalidad, que bien podía haber desaparecido, dado que se fusiona todo, se comunitariza, no sé qué, sin embargo, en un protocolo deciden mantenerla durante 5 años. Por tanto, si queréis pedir que se planteen cuestiones prejudiciales en este espacio de libertad, seguridad y justicia, tener presente que se puede utilizar ya la cuestión prejudicial general, salvo lo relativo a la cooperación policial y judicial en materia penal, que sigue sometida durante 5 años a la situación o a la regulación de esa cuestión prejudicial particular. Por tanto, solo se lo podréis proponer a aquel tribunal o juez cuya decisión sea de última instancia, que como sabéis no significa que tenga que ser el Supremo necesariamente, Claro. simplemente que no quepa ulterior recurso. Exactamente. Bueno, mira, hay un caso interesante de hace unos meses, el asunto Roda Golf, que es un juzgado de primera instancia de San Javier, de Murcia, que era una decisión, y además sobre un tema que se dudaba si era administrativo o jurisdiccional, que, bueno, la juez que plantea la cuestión dice que cree que no hay recurso. Las conclusiones del abogado general, que era Ruiz Jarago, decía que no está claro sobre ese tema concreto, hay dudas sobre la interpretación de la ley de enjuiciamiento civil, y que la doctrina está dividida, los procesalistas estaban divididos al respecto. El tribunal dice, la juez considera que no hay recurso, por tanto lo consideramos así. Bueno, los otros aspectos materiales que os decía antes. Y bueno, pues con carácter general, esto es los aspectos generales del Tratado de Lisboa. Podemos empezar a pensar en el futuro. En el futuro se puede reformar el Tratado de Lisboa. Hombre, que nos den un tiempo, que yo creo que nos lo van a dar para que nos lo estudiemos con calma, ¿no? Nos lo van a dar, nos lo van a dar. Una pregunta, Paz. El presidente actual, que es por 6 meses como está Zapatero, ¿esa figura va a desaparecer con el presidente general con Van Rompuy? O sea, quiero decir, no. O va a ser para siempre, van a convivir siempre un presidente por 6 meses y otro por 2 años y medio. Se mantienen y convivirán. El presidente, este señor que han elegido, el Van Rompuy, es presidente del Consejo Europeo.
es decir, de esa ahora institución donde están los jefes de Estado y de gobierno. Y por ello viene a ser el que representa en general a la Unión en el exterior, con la colaboración de la alta representante, ¿eh? Porque aquí nada está asignado en exclusiva, pero bueno, en general es eso lo que hace. Y es el que se encarga de preparar los consejos europeos, organizarlos, asegurar la coherencia, el seguimiento, tal. Pero al mismo tiempo, respecto del Consejo, se mantiene el sistema de presidencias rotatorias. El Consejo Europeo ahora es 2 años y medio y el del Consejo es 6 meses. Sí, el bueno, rotatorio, por orden, es todavía más complicado, porque el Tratado de Lisboa dice que se establecerán grupos de estados, grupos de 3 miembros, de 3 estados miembros. la tríada con la troika. Ahora llaman. Exacto, algo así. Por un periodo de 18 meses. Exacto. Entonces, ese grupo de 3 harán un programa común, para las presidencias de los consejos, también para asegurar la continuidad. Pero después, cada 6 meses, cada periodo de 6 meses, cada uno de ellos ejerce todas las presidencias de las formaciones del consejo. De esas formaciones de las que hablábamos, de agricultura, Sí, de sí, transportes, sí. de Eso tal. quizás Zapatero. Exactamente. Y eso sigue siendo por un sistema rotatorio que no creo que vayan a cambiar los criterios que utilizan hasta ahora. Vienen a promediar estado grande, pequeño, mediano, y luego vuelven a empezar otra vez. Por eso es España, Bélgica, Hungría, y luego va a ser Polonia y después otro pequeño y otro mediano, que no tiene mérito, dicho sea de paso. Esas presidencias semestrales es que te tocan. Claro. Es que es por el sistema rotatorio, que es que parece aquí que hemos hecho unas oposiciones Sí, está encantado. extraordinarias y una demostración de méritos. Está encantado. Para esto, pues nos ha tocado. Y previamente le tocó a la República Checa, que más antieuropeísta no se puede ser, ¿no? Y le va a tocar a Polonia, que otro tanto de lo mismo, ¿no? Pero bueno, estamos aquí que parece que nos salimos con este tema de la presidencia. Y encima empezamos con mal pie, metimos la pata, amenazamos con sanciones. Sí. Y hemos Pero, tenido pero hicimos un logo muy guapo. Sí. La EU esa. Y cuando lo de las uvas y las campanadas, allí proyectamos la bandera Claro. sobre la Puerta del Sol, Eso. sobre el edificio este del reloj. Quedó fino. Que es que muy guay. Ves que el que a Gaby no sí, le guste yo- la yo me he zarzuela pasado por ahí. no significa que no sea europeísta. Y una cuestión, el fracaso de la Constitución, además de retrasar el proceso de la Unión Europea, cambió los objetivos, es decir, se tiene claro hacia cómo ¿Hacia dónde se se va va? la construcción europea. ¿Y Bueno. a dónde vamos con la construcción europea? Mira, la verdad es que el Tratado de Lisboa, como han dicho algunos, rescata la sustancia de la Constitución. Es decir, ha quitado esas denominaciones, esos símbolos que les molestaban, pero el contenido es lo mismo que estaba en la Constitución Europea. Ahora, ¿hacia dónde va la Unión Europea? Yo creo que eso no depende tanto de los tratados. Los tratados recogen lo que los estados quieren. Yo creo que la Unión Europea está viviendo un momento estatal y que en ese sentido hay un parón en la profundización en la integración europea. Parón que viene provocado por las grandes ampliaciones, con la inclusión de nuevos estados que tienen otros objetivos y otras maneras de ver la Unión Europea, otros intereses, otras pretensiones. Eso se está notando y desde luego en la Unión Europea no hay el impulso que había cuando eran 10, 12, 15. Evidentemente no lo hay. Por eso ya en tratados anteriores, en Ámsterdam, se incluyó lo que se llama las cooperaciones reforzadas. Esa previsión de que si unos estados quieren seguir avanzando, pero hay otros que no, pues estos que quieren puedan hacerlo, cumpliendo unos requisitos, siempre que sea como mínimo un tercio de estados miembros, que no se atente a los objetivos y a la aplicación general de los tratados y tal. Hay esa previsión que hasta ahora no se ha utilizado, pero que todo el mundo dice que acabarán utilizándola, porque es que si no, no van a poder avanzar. Bueno, es que no pero no deja de ser un poco chocante Muy dispares, que además. Que pidan la entrada, porque pides la entrada. Nadie te dice tienes que entrar, sino que solicitas la entrada y luego llega y dice, no, es que yo soy antieuropeísta. Bueno, entonces, Chocante nada, ellos van a lo suyo. Bueno, Y lo chocante es que les dejen entrar. Pues lo que te doy. Esa es la No, cuestión. pero ahí está. Como yo sigo Es sin lo que te digo, fiarme, tú solicitas. ¿por qué los dejan entrar? Ahí está. O sea, yo no me puedo creer que sean más listos los polacos que los alemanes, o los lituanos, o toda esta gente. Entonces, claramente, ellos piden entrar, lógicamente, vienen ayudas y tal, pero ¿por qué los dejan entrar? Por una decisión Los política. que mandan. Clarísimamente por una decisión política, que ahora se han dado cuenta que a lo mejor han metido la pata. Ah. Pero los líderes de aquel momento
Hombre, dijeron todos que entren todos inmediatamente. Estratégicamente en un momento determinado sí fue muy bueno porque dijeron todos pa' aquí y todos fuera de la órbita. Pero si aquella órbita ya no existía. Pero ya no existía. Había saltado por los aires. Y estaba en decadencia total. Mira, había otras fórmulas que algunos habían sugerido, que era, bueno, pues unos acuerdos de asociación reforzados, pues lo que le están ofreciendo ahora a Marruecos, que también, dicho sea de paso, ¿qué necesidad? Un estatuto avanzado, que llaman. ¿Por qué no les dieron un estatuto avanzado a ellos? Claro. Y estarían tan contentos, porque ellos ¿qué querían? La financiación, Desde luego. querían las libertades, el comercio, las libertades, diversificación de mercancías, no sé qué, se hubieran quedado tan contentos. Pero consideraron los que ya eran miembros y los Estados Unidos, que también estaban interesados en todo esto, que había que incluirlos, y entonces yo creo que esto ha supuesto un golpe, no sé si mortal, pero un golpe muy serio. Está clarísimo. Y si esto va a seguir adelante en el futuro, yo creo que nunca ya de la misma manera. Claramente nunca ya de la misma manera. Estamos en una situación Hasta otro día. complicada. Oye, gracias por venir. Por aguantar. Hasta pronto. Es difícil avanzar, pero no hay vuelta atrás. Ahora, por ejemplo, con la crisis de la deuda pública griega, vamos, con la falta de confianza, entonces decíamos, bueno, ¿se puede salir de la moneda única? Y yo decía, pues no, es imposible que... Claro. Sería suicida, claro. Y es más, si no hubiese Unión Europea y si no hubiese euro, seguramente habría que Habría más de estas euro quebrado alturas ya. Sí, porque está... Bueno, no sé, el mundo cambia muy rápido, salvo quizá la Unión Europea, que es una maquinaria complejísima. No, pero no para, como veis. Es que continuamente nos tienen vilo, porque si no es la jurisprudencia son los tratados, y si no sale un reglamento de no sé qué, ¿no? La verdad Sí, es que pero parar no sabemos para. que crece la burocracia, pero que no se Yo ve eso es un lo que iba a avance... decir, que lo que se transmite es que eso va como por libre, pero no nos llega a nosotros, o sea, lo que comentábamos antes, o sea, nosotros estamos como... Señores, la queja ahora nos insiste en que nos marchemos. Me cago en la madre. Ponemos fin a la presentación. Paz. Oye, gracias.